La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, feliz Navidad. Les mando un afectuoso saludo a ustedes y a sus familias. Gracias por tomarse el tiempo cada semana de escuchar nuestros relatos. Hoy les quiero compartir un relato que redactamos con un toque navideño. Espero que lo disfruten. Como siempre, les sugerimos usar audífonos para una mejor experiencia. Apagar las luces, subirle al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Laura. Cuando tenía 4 años vivía en un pequeño pueblo. Hoy es conocido como el pueblo de la eterna Navidad. Mi padre elaboraba hermosas esferas. Fue algo que aprendió de pequeño por mi abuelo. Este oficio es la mejor herencia que cualquier persona que viva aquí, en Tlalpujahua, puede tener. Yo fui una niña muy consentida por mi padre, más porque cuando nací, murió mi madre, lo que hizo que mi padre solo se dedicara a mí y a su trabajo por varios años. Un buen día, en época decembrina, mi padre se encontraba haciendo esferas. Decoró de diferentes colores algunas cuantas y se puso a vender afuera de la casa. Todos en el pueblo decían que él era el mejor, pero no faltaba el envidioso. Recuerdo que en una de las temporadas de la venta de esferas, mi papá me sentó en un banquito que había mandado hacer para mí. La intención era que le cuidara las esferas de las personas que se acercaban a preguntar, mientras él seguía elaborando más, adentro de la casa. Ese día en particular, llegó una mujer muy, pero muy hermosa. Recuerdo que se llamaba Mireia. Yo quedé sorprendida hasta por la ropa que portaba. ¡Qué hermosas esferas! Disculpa, ¿está alguien para que me venda algunas?, me dijo la mujer esa. Yo era una niña ingenua, de casi 5 años de edad. Solo me le quedé viendo sin decirle nada. Chaparrita, ¿no hay quien venda las esferas?, volvió a preguntarme. Y en eso salió mi papá con otra cesta de esferas. Buenas tardes, ¿usted me puede atender?, dijo la mujer esa. Claro que sí. Con todo gusto, dígame de cuáles va a llevar. En ese momento mi padre aún ni siquiera la volteaba a ver con atención. Me pidió que le pasara una cesta para que pusiera las esferas que le iban gustando a la mujer. Cuando de repente, mi padre casi chocó con ella de frente y al verla a los ojos, quedó boquiabierto. Justo ahí fue cuando comenzó mi martirio. En ese momento mi padre ya no sería el mismo, por más que él lo quisiera, ya no existía nada. Parece exagerado, pero fue real. Mi padre se deslumbró tanto que fue la primera vez que me sentí sola. Laurita, métete, yo atiendo a la señorita. Fue justo ahí cuando me di cuenta que algo nos iba a separar. Sí, papi, con permiso. Me retiré con lágrimas en los ojos y ella me miró de manera muy burlona, soberbia, muy feo, para que me entiendan. Hasta escalofríos me dio. Pero en vez de meterme a la casa, me quedé recargada justo en el marco de la puerta, observando el comportamiento de mi padre, pero sobre todo, las actitudes de ella para con mi papá.
Pasaron días, semanas y un par de meses saliendo, hasta que mi papá me dijo que me preparara porque tendríamos invitado en la casa para cenar. Eso sí, jamás descuidaba su trabajo, solo lo empezó a hacer conmigo. Yo dejé de ser su centro de atención. ¿Invitado? ¡Qué padre, papi! ¿Y qué prepararemos para cenar? Algo tan rico que hará que esa persona quisiera quedarse con nosotros. Me sorprendió tanto su respuesta que solo miré para todos lados. Llegó la hora. Y sí, era esa mujer, aquella mujer hermosa. Mireya, ella es mi hija Laura. Hola, hermosa pequeñita, te traje este presente. Sí, muy amable y tierna, pero no pasaron ni 2 meses cuando me dieron la noticia de que la tal Mireya viviría con nosotros. Yo no podía decir mucho, pues era una niña, y lo único que quería era que mi padre fuese feliz, y eso incluía tener una madrastra. Por fin se instaló Mireya en casa. Al inicio todo bien. Ayudaba a mi padre a vender las esferas mientras él las elaboraba. Un buen día, mi padre salió muy temprano de casa, pues tenía que ir a comprar material para elaborar las esferas. Esta vez me tocó quedarme con mi madrastra, Mireya, y ahí fue cuando inició mi calvario. Laura, ven para acá y ponte a recoger todo lo que tiene tu padre en su taller, me dijo mi madrastra. Pero mi papá dice que no debemos de mover nada, que respetemos su espacio de trabajo, le dije a mi madrastra, y en ese momento me tomó del brazo y me dijo: no te pregunté, te dije recoge, y tienes que recoger, mocosa. En ese momento me puse a hacer lo que me dijo. Me dio mucho miedo. En la tarde, salí al tejado a jugar un ratito, y pasó una vecina, llamada Lucy. Yo la quería mucho. Lástima que mi papá no. Hola, Laurita, ¿cómo estás?, me preguntó. Bien, ¿y tú, Lucy? Laurita, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Con qué te quemaste? ¿Tu papá ya te revisó? Lucy no sabía que mi padre tenía mujer, y menos que había salido por material hasta que... No, Lucy, no me quemé. Mireya me jaló de mi brazo por desobedecer, pero no me duele. Eso no es un jalón, Laurita. Eso es una quemada. Mírate, tienes hasta como llaga. Me hice hacia atrás y me tapé el brazo, pues mi madrastra se estaba asomando por la ventana, y solo miré cómo levantaba su mano amenazándome. Pero sus dedos, largos, anormales y con unas uñas muy picudas. En ese momento le pedí a Lucy que se fuera. Le dije que mejor luego yo iba y la visitaba a su casa. Con mirada desconcertada, Lucy aceptó mi propuesta, se dio la media vuelta y se fue. Llena de nervios me metí a la casa. ¿Con qué andas de chismosa, verdad, mocosa insolente? No, Lucy solamente vino a visitarme. Siempre lo hace. Me tomó de los brazos, acercó su rostro al mío y con una voz muy rara me dijo: mucho cuidado. Me hizo una seña con su mano y talló su cuello. De inmediato corrí a encerrarme cuando de repente escuché que cerró la puerta con llave. No sabía qué hacer. Solamente se me ocurrió hablarle a Lucy, que aparte de ser tan buena con mi padre y conmigo, era nuestra vecina. Lucy, por favor ven, ayúdame. Lucy alcanzó a escucharme y salió a mi llamado. Antes de que hiciera ruido, le hice una seña de que guardara silencio y le aventé un papelito en el que le pedí ayuda, que mi madrastra me ve encerrado en la habitación, solamente porque platiqué con ella. Enseguida, Lucy buscó la manera de ayudarme a bajar por la puerta trasera de su casa, pero ninguna de las dos nos dimos cuenta de que Mireya, mi madrastra, vio a Lucy ayudándome a salir de la casa.
Al entrar a la casa de Lucy, me preguntó que qué era lo que estaba pasando y me puse a contarle todo, desde el día que la conoció mi padre hasta ese momento. Llena de paciencia, Lucy me propuso que hiciéramos galletas en lo que llegaba mi padre y nos pusimos a hornear, pero antes de que salieran del horno me quedé dormida. Cerca de las 11 de la noche sentí que Lucy me cobijó, abrí los ojos y me sonrió. Me pidió que me tomara un vaso con leche y galletas, me las acercó y justo cuando iba a agarrar el vaso con leche, el patio de mi casa se veía como una llamarada de lumbre. De repente escuchamos un estruendo, como si hubiera explotado algo, como una bomba. Lucy me tomó de su mano y me pidió que saliéramos con mucho cuidado al patio para ver qué pasaba en casa de mi papá. Cuando salimos escuchamos unas voces. Ambas nos pusimos chinitas de la piel. No podíamos ni movernos del miedo. Belor, Balial, Beilar, Belial, Beliel. Belor, Balial, Beilar, Belial, Beliel. Aquí estoy dispuesta a servirles, mis amos, señores de la oscuridad. Todo eso lo decía mi madrastra, y en ese momento nuevamente se levantó una llamarada atronadora. Lucy y yo nos acercamos más a la cerca de madera. Vimos cómo Mireia estaba posada dentro de un círculo de fuego y cómo cada uno de los demonios aparecía y se esfumaba. Al momento de decir no sé qué cosas, no lográbamos entender mucho. Su idioma era muy raro. A la mañana siguiente nos despertamos en la sala, sin cobijar y ambas solamente en ropa interior. Laurita, ¿qué te pasó? ¿En dónde te lastimaste? Lucy, ¿estás toda arañada? Ambas sorprendidas por ver nuestros cuerpos arañados y casi prácticamente desnudos. Lucy fingió ser valiente. Yo creo que no nos dimos cuenta que nos arañamos anoche por andar de chismosillas. Vente, no te apures. ¿Sabes, Lau? Lo que se me hace raro es que tu padre aún no llegue de surtir material. Vente, chaparrita. No nos preocupemos y mejor ocupémonos haciendo algo bonito para cuando regrese se ponga contento como siempre de verte. Mientras Lucy se ponía a hacer esferas, yo me salía a jugar al patio. De repente me dio curiosidad asomarme para ver si lo de noche había sido real o solo nuestra imaginación. Al momento de asomarme, pude ver que esta mala mujer, mi madrastra, tenía una estrella de 5 picos, dibujada con sal en el piso, y en medio de ella estaba cavando un pozo. Lo hacía a una velocidad que ninguna mujer de la edad de mi madrastra podría cavar, pero lo que más me llamaba la atención era que estaba haciendo el pozo con sus manos, con esas manos horribles, como si fuera un animal feroz, dedos largos y uñas picudas. Al fijar bien mi vista, recibí 6 azotes en la cerca de madera, tan fuertes que sentía que me iba a desmayar. En ese momento quise gritar, pero no pude, ya que la tenía frente a mí. Mocosa odiosa, ¿pensaste que te me irías? Pues no. Al momento que ella se rió, empecé a escuchar muchas risas de hombres, de esas risas que estremecen hasta los huesos. Lo que no sabía era que Lucy estaba siendo maltratada por uno de los demonios que habían logrado entrar a su casa. Todo era mi culpa. No debía haberle dicho nada. Mireia me cargó. Yo no podía gritar, no me salía la voz. Me sentó en el pequeño pozo que hizo y me fui hundiendo poco a poco. Era tanta la profundidad de aquel pozo que no sabía cómo iba a salir de ahí. Ni siquiera creí que me habían podido escuchar. Al paso de unas horas, se oscureció. Empecé a escuchar ruidos nuevamente. Me puse a gritar para pedir ayuda, pero nadie me escuchaba. Pero yo sí alcancé a escuchar que yo era el mejor regalo que podía darles. Mireia, a esos señores horribles, porque en verdad eran horribles. A la mañana siguiente, yo seguía en el pozo,
cuando de repente escuché: «No, Mireya, no puede ser posible que se te haya escapado mi hija de la casa. Seguro está con Lucy», le decía a mi padre, a la mujer aquella. «Laurita solamente estaba jugando. Mientras yo lavaba ropa, me metí para traerle una limonada y no estaba después de que regresé». Mi padre empezó a gritarle a Lucy, pero no contestaba. Yo le gritaba a mi padre, pero no me escuchaba. «¿Ese pozo qué?», le preguntó mi padre a aquella mujer. «Ahí estaba jugando la niña. Me dijo que si plantábamos la nochebuena que viste en la entrada de la casa, pero no puedo hacerlo hasta que aparezca mi pequeña Laurita». Fingía estar llorando, la tal Mireya. Esa misma noche, no sé qué le daría a mi padre, que ella salió y se puso a hacer su ritual. El pozo nuevamente como que se abrió. Cada vez veía más de cerca la luna. Las voces se volvieron a escuchar. En ese momento sacrificaron unos animales, unos chivos. Sacaron la sangre de sus corazones y la empezaron a vaciar encima de mí. Yo nada más junté mis manitas y me puse a rezar el ángel de mi guarda. Me quedé dormida. Y en la mañana siguiente pude ver a mi padre, sentado en una silla llorando. Al momento que me acerqué para abrazarlo, no me hacía caso. Le hablaba y nada. Seguía triste. No podía entender el porqué. Volteé hacia el árbol y agarré una esfera. Sin darme cuenta, era la última esfera que le había regalado mi padre a mi madre antes de que yo naciera. Se la puse en la mesa. Fue en ese momento, cuando volteó, me miró fijamente y al ver sus lágrimas, pude darme cuenta de que yo ya no pertenecía a ese lugar. Yo ya estaba muerta. Mireya me había dado en sacrificio a aquellos demonios. Me salí de la casa de mi padre, al patio, y por ahí me brinqué para ir a casa de Lucy. Lucy estaba muy mal. A ella también le habían hecho daño, pero no tanto como a mí. Salí corriendo a mi casa, tomé otra esfera y la rodé al piso. Eso llamó la atención de mi padre, y de esa manera logré llevarlo a casa de Lucy, sin que Mireya se diera cuenta. «Lucy, Lucy, despierta, por favor». Lucy no podía reaccionar. Mi padre la cargó y la llevó al doctor, mientras la otra mujer había salido disque a casa de su madre. Mi padre no volvió esa noche a casa a dormir. Mireya creía que era por andar buscándome, pero en realidad no regresó porque estaba esperando a que Lucy reaccionara. A la mañana siguiente, la mujer aquella amaneció muy cantadora y Lucy despertó mucho mejor. «¿En dónde está Laurita?», le preguntó Lucy a mi padre. «Anda, ve con ella. Tu mujer es muy mala. La encerró y después fue ella quien me la quitó. Esa mujer es una bruja. Corre, corre y ve por nuestra pequeña Laurita». Mi padre no pudo contener las lágrimas. Con eso se pudo dar cuenta Lucy que yo ya había partido. Mi padre se puso de pie, salió del hospital y se dirigió a casa. Cuando entró miró a su mujer. Ella corrió a abrazarlo. «Has sido tú la que vino a quitarme a mi hija, pues ahora soy yo quien te mandará al infierno con los tuyos». Mi papá le enterró un crucifijo de plata que siempre colgaba de su cuello. Se escucharon unos gritos y solamente quedó ceniza de ella, la cual mi padre, lleno de rabia, escupió. Pasaron los meses. Mi padre y Lucy decidieron quitar la cerca de su patio, estar juntos y recordarme siempre. Han pasado muchos años y aún me siento a jugar con las esferas que hace mi padre y Lucy. Ellos saben que sigo presente con ellos cuando ven rodar las esferas. Ahora no solamente van al negocio de mi padre a comprar las esferas, también van a llevarme flores cada 24 de diciembre.
Y las personas que lo hacen escuchan rodar la esfera en la Navidad. ¿Y tú? ¿Ya tienes listas mis flores? Porque yo ya tengo lista tu esfera de Navidad.